El paro del 28 de abril tenía una lógica económica muy clara. Había una manifestación espontánea donde participaron muchísimos ciudadanos como reacción a una propuesta de reforma tributaria que había presentado el gobierno al Congreso de la República para su discusión. Era evidente que en medio de esta crisis económica que ha dejado la pandemia, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo, la peor desde que nosotros tenemos estadísticas en nuestro país, muchísima gente iba a reaccionar negativamente en torno de cualquier sugerencia de aumento de impuestos. Por mucho que además esa propuesta del gobierno tuviera un clarísimo énfasis social, porque establecía un programa de renta básica para un número sustantivo de familias colombianas, porque mantenía un programa de subsidio a la nómina que le ayuda a las micro y pequeñas empresas a no tener que despedir a sus empleados durante esta crisis, y porque establecía la gratuidad para el acceso a la universidad para los estratos más vulnerables y más desfavorecidos. Luego, la explicación de la protesta es clara y tiene que ver con esta situación que he señalado. Sin embargo, el gobierno retiró el proyecto de reforma, el ministro de Hacienda renunció y a partir de la noche del 28 de abril y en los días subsiguientes se han producido un conjunto de actos de vandalismo, de hechos delincuenciales y de bloqueos en las vías públicas, tanto en las carreteras que comunican distintos municipios del país como dentro de las mismas ciudades, que son claramente actos que van en contra del Estado de Derecho, en muchos casos además actos delincuenciales y ciertamente un mecanismo de violencia contra la ciudadanía que no está protestando. Y habría que decir, después de estas dos puntualizaciones, que hay un ejercicio claramente contradictorio entre lo que se manifiesta son los objetivos del paro, que es, si usted quiere, para ponerlo en términos muy amplios, mejorar la situación económica del país, y los efectos que ese paro, estos bloqueos y estos actos vandálicos están generando. Evidentemente, para que la economía se ponga en marcha, los bloqueos no tienen ninguna utilidad, sino que por el contrario terminan generando más quiebra de micros y pequeños empresarios y de ciudadanos independientes, generan desabastecimiento en las ciudades de alimentos, pero también de suministros médicos que son fundamentales para atender la crisis del COVID y además de combustible, y generan inflación porque por cuenta de ese desabastecimiento aumentan los precios de los productos que se tienen que consumir. Hay que afirmar, y yo no tengo la menor duda de ello, de que además de esta inconformidad social que hay, con razón, repito, por razón de la crisis y por razón de la inoportunidad e inconveniencia de la propuesta del gobierno que ya retiró de reforma tributaria, hay unos intereses de carácter político que están íntimamente relacionados con la propuesta de reelecciones para el 2022. Aquí hay un afán de erosionar la gobernabilidad del presidente Duque y me temo hay un sector de izquierda radical que quiere el empobrecimiento porque cree que entre más desempleados y más pobres haya, hay más terreno fértil para su discurso y más posibilidades de que un candidato de tendencia populista pueda tener éxito en esas elecciones. Ahora, fíjese usted, además de estas demandas de tipo económico, de tipo social, que se han venido presentando, incluso luego, después de retirarse esta propuesta de reforma tributaria, también las manifestaciones recientes han esgrimido inconformidad con la forma como desde el punto de vista policial e institucional se ha abordado estas protestas. Se señala violencia, se señala brutalidad, incluso ha habido también pronunciamientos de organismos internacionales al respecto. Quisiéramos también su punto de vista en cuanto a este aspecto. Yo resaltaría tres elementos. El primero, que hay que, repito, distinguir entre la marcha y la protesta pacífica que se dio el día 28 de abril y los hechos que han ocurrido después.
porque esos hechos son hechos de violencia, hechos de vandalismo. Hay centenares de comercios saqueados, ataques contra establecimientos bancarios, contra estaciones de gasolina, e incluso asalto a residencias de personas individuales por parte de bandas delincuenciales y de vándalos. Y ha habido innumerables ataques contra estaciones de policía y contra unidades de policía de antidisturbios. Y repito que es indispensable distinguir ambas cosas, porque frente a lo primero, la actuación del Estado tiene que ser una de respeto pleno, la de las protestas pacíficas, pero frente a lo segundo es indispensable que haya una acción de la fuerza pública para proteger la vida, la integridad y los bienes de los ciudadanos y, por supuesto, también una acción de uso de la fuerza para defender la vida de los policías. Aquí ha habido policías asesinados, aquí ha habido intentos de quemar a policías dentro de las estaciones de ese cuerpo policial que han sido prendidas en fuego por manifestantes. Luego aquí hay un problema que, repito, hay que distinguir con absoluta claridad entre estas protestas pacíficas y estos actos que son violatorios de la ley, repito, muchas veces delincuenciales y violentos. Que pueda haber excesos de la policía, yo no dudo que pueda haberlos. Es difícil además que tal cosa no ocurra cuando se están produciendo estos actos violentos, aquí y en cualquier otra parte del mundo. Que estos actos violentos sean resultado de una cultura institucional, no tengo la menor duda de que no es así. La policía colombiana es un cuerpo de casi 160.000 hombres y los problemas puntuales son de unos pocos miembros de la institución, no de una política institucional. Habría que agregar, además, y a mí no me da ningún temor decirlo, que desafortunadamente las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Colombia y algunos de los organismos internacionales de derechos humanos que operan en el marco de la comunidad internacional tienden a ser tuertos, es decir, tienden a ver solamente por el ojo izquierdo y no se pronuncian sobre los ataques de los que han sido víctimas los policías. Hay más de 800 policías heridos, lesionados, algunos de gravedad, y hay ya al menos un capitán de la policía que fue asesinado a puñaladas por algunos de los manifestantes. Luego, sí, creo que hay que tener muchísimo cuidado en proteger con todas las garantías la protesta pacífica, pero fíjese usted que cuando la protesta es pacífica, rara vez se produce una intervención de la fuerza policial y un problema de violencia, y en cambio hay que saber que frente a los problemas de violencia ocurridos después, frente a esos problemas hay que usar la fuerza y que desafortunadamente a veces algunos miembros de la institución la usan con exceso. Y por tanto esos excesos tienen que ser investigados, judicializados y juzgados, establecidas las responsabilidades individuales en cabeza de los miembros policiales.